Tenemos en línea telefónica a la 1:36 al decano de la Facultad de Economía de la UCAP, a Ronald Balsa, el economista Ronald Balsa, porque nos quedamos con esto de saber que, primero lo del BRICS, Venezuela se está incorporando a el BRICS, que son un grupo de países que supuestamente son considerados economías emergentes. Y estamos hablando de, bueno, la sigla, precisamente BRICS se refiere a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y todos esos países son considerados como economías emergentes con gran potencial, que pueden llegar a estar entre las economías dominantes a mediados de siglo. Y bueno, se habló de esto y bueno, queremos que el economista, decano de la Facultad de Economía de la UCAP, Ronald Balsa, nos explique qué es el BRICS. Bienvenido, Ronald. Buenas tardes aquí a Circuito Éxitos. Buenas tardes, gracias por la invitación. A ver, cuéntanos. En primer lugar, estos países que acabas de nombrar fueron llamados emergentes a principios del siglo XX, ¿no? O sea, fueron Imagínate. considerados, O sea, ¿qué sí, tal? Ajá. parte de un grupo del siglo XXI, perdón, Ah, me ok. confundí de siglo. Ok. Un poco, una Este, pelusa. Sí, Ajá. a principios del siglo XXI, Ujú. y eso tenía que ver un poco con un concepto que sí era de finales del siglo XX, que era el de economías emergentes, que incluía también a los tigres asiáticos, porque se suponía que eran países que estaban teniendo tasas de crecimiento superiores a las que habían tenido tradicionalmente, incluso Ujú. superiores a los de los países que ya se consideraban desarrollados y por eso estaban emergiendo del subdesarrollo o de esa condición particular con la que se les llamaba de países en vías de desarrollo. Ujú. Y ahí es bueno quizás echar un poco todavía más atrás, ahí sí, a siglos anteriores, cuando la distinción entre los países era entre civilizados y salvajes o civilizados y bárbaros, ¿no? Ujú. A medida que fue pasando el tiempo, la diferencia entre aquella percepción, que muchas veces era una percepción que venía de Europa, ¿no? Sobre cómo eran los países que no habían alcanzado cierto grado de desarrollo tecnológico o económico, fue cambiando y en lugar de decir civilizado y salvaje, se dijo desarrollado y subdesarrollado, desarrollado y atrasado, después se dijo desarrollado y en vías de desarrollo, y luego se dijo desarrollado y algunos eran emergentes porque salían del subdesarrollo y eso Mm, parecía ujú. como una muy buena noticia, porque si había países en esas condiciones, que además era sorpresivo, porque los tigres asiáticos o China no eran países, o el mismo Brasil, no eran países que habitualmente durante el siglo XX habían tenido lo que se podía ver como las características del país que Sí, crecía. O sí, sea, eran sí, sí. países que habían pasado por hiperinflación o por caída en el producto, o por un estado de pobreza muy manifiesto, o por retrasos tecnológicos muy grandes, Ujú. y a partir de principios del siglo XXI ya esa sigla BRICS, que se me recuerda mucho otra que es PICS, que en Ujú. inglés es cerdos, ¿no? Ah, oh, Era Dios. como Ajá. una asociación de países que tenían algunas características comunes. En este caso, PICS era Portugal, Irlanda, Grecia y España, que eran los Ujú. países europeos que tenían deudas muy importantes dentro de la Comunidad Europea. Es decir, Ujú. había como a principios del siglo XXI y a finales del siglo XX una tendencia a ver similitudes entre países Ujú. y a tener alguna sigla que lo representara. Luego, bueno, estos países que tú acabas de mencionar, China, Rusia, Brasil, eran países que también tuvieron gobiernos que eran afines hasta cierto punto, lograron crear un banco, y ese banco, el Banco de los BRICS, tenía una orientación hacia infraestructura y servicios propios, pero con el tiempo, fíjate que la palabra emergente como que no se ha seguido usando tanto, Ujú. y cuando se habla de Brasil o se ha hablado de Brasil es más por sus cambios de gobierno entre Lula y Bolsonaro y no sobre su economía es emergente o no. O Sí. sea, y la cercanía de estos gobiernos, que son gobiernos con unas condiciones de democracia no siempre bien vista dentro de sus propios países, que es el caso de Rusia o China, ¿no? Ujú. Tienen más bien en este momento posiciones de poder enfrentadas a los Estados Unidos o a Europa, y el caso más manifiesto es que Rusia está en guerra con Ucrania en el momento que estamos hablando de los BRICS, por ejemplo. Ciertamente. Además, también entre las características que tengo de información acá, es que son países entre los más grandes, con Rusia a la cabeza, y poblados del planeta. Sí, Y esta haría la India, ¿no?
Y Brasil también, si te pones a ver, gracias. Además, Rusia a la cabeza y todo, y son supuestamente ricos en recursos naturales. Bueno, hablemos de las Amazonía, ¿verdad? Y con un Producto Interno Bruto que ha crecido en los últimos años, pero es correcto, Ronald, no se habla de emergentes en este momento. Entonces, la pregunta es, ¿qué viene el caso en este momento esto y por qué se menciona a Venezuela si no tiene ninguna de esas características? Bueno, sí tiene una que son ¿Cuál? las reservas internacionales más Ok, grandes del mundo. ok, Entonces, ok, eso sí. volvimos a aquel, Ujú. aquel momento en el que Venezuela tenía el pico Bolívar, que era el más alto de no sé dónde, que si tenía el Salto Ángel, que era el Sí. más alto de no sé dónde. Es decir, Ujú. como si tener unos recursos naturales ya nos hiciera ser tan importantes, Prósperos, ¿no? prósperos, Exactamente. cuando obviamente eso está bajo la tierra. Y lo mismo uno puede pensar, China, una economía que durante los últimos años ha crecido al punto de sacar de la pobreza a millones de personas, Ujú. pero sigue siendo un único partido el que gobierna. Es decir, Ciertamente. Y una las car democracia, bueno, cuestionable, por Dios en santo. el caso de Rusia, pues está en guerra, está invadiendo otro país. Exactamente, exactamente. Brasil tuvo un cambio de gobierno muy reciente y por eso posiblemente también los BRICS se reactivan después que sale Bolsonaro como algo que incluye a Brasil. Ujú, Y toda la discusión que hay en torno a sustituir el dólar como moneda y tener la ujú, moneda más, una moneda propia para las transacciones entre estos grupos, en medio de las sanciones, además, que no solamente afectan a Venezuela, sino que afectan a Rusia y a otros países, es más como un modo de decir que las transacciones comerciales ahora se pueden dar solamente entre este pequeño grupo de ujú, países que ujú. tienen una enorme población y una enorme riqueza, pero que efectivamente no por eso han tenido relaciones comerciales fluidas entre ellos durante todo el tiempo. Es Claro. decir, sustituir la moneda casi como una amenaza contra el dólar o contra las sanciones o contra el imperio parece más una respuesta política de gobiernos que Ujú, eventualmente ujú. están cerca de Rusia y de China en este momento, y a los que pareciera que el gobierno de Nicolás Maduro se quería acercar Ahora, de modo explícito. claro, otra cosa. ¿Es Venezuela una economía emergente? Me quedan dos preguntas para finalizar, Ronald. ¿Se considera Venezuela una economía emergente? Y perdóname que medio sonría, la verdad. Bueno, yo diría que si tuviéramos las cifras del Banco Central de Venezuela, podríamos ver si Venezuela sigue Sí, pero toda creciendo la o no. opacidad es lo que reina allí. Ujú, Exactamente. ujú, Entonces, se nos diga que las otras economías son emergentes porque han crecido y nosotros no podemos ver el crecimiento de la nuestra, o porque tienen grandes recursos y nosotros no sabemos cuál es el presupuesto del nuestro, o ujú. que van a tener una moneda propia y nosotros no sabemos si aquí entran dólares de la venta de petróleo o no, me hace decir que yo no sé qué economía es la que tenemos. O sea, Ujú, la nuestra califica como economía no observable según los ujú, criterios ujú, de la OECD, porque nada de lo que pasa en Venezuela está registrado de modo público para los periodistas, para los economistas y para todos nosotros, como en el resto del mundo. Entonces, cuando estos países van a crear un banco con su propia regla, se supone que tienen información unos de otros. En Venezuela nadie tiene información sobre Venezuela a menos que el gobierno se la quiera dar. exactamente. Y hablando de negocios, ¿esto ayudaría a Venezuela en tema de negocios si fuese, si es posible? Pregunto, Ronald. No, yo pienso que no, porque ya Venezuela, el gobierno de de Hugo Chávez, tuvo relaciones directas con China, Ujú, tuvo relaciones directas con Rusia, tuvo relaciones directas con Brasil, todo el tema del Mercosur, nosotros recordamos cómo se habló de eso y dejó de hablarse también. sí, también. Las Ujú, relaciones han sido directas con cada uno de los miembros de los BRICS, y de ellos ha sacado ventaja, pues, quien hizo la negociación desde Venezuela y el gobierno del otro país. En el ujú. caso del fondo chino, por ejemplo, sabemos que aquí se entregaron millardos de dólares y el gobierno se comprometió a pagar en petróleo y aparentemente parte de esas deudas ya se pagó o no se pagó, pero también dejó de hablarse hacia Venezuela de eso. Mm, Entonces, acercarse al grupo en el que ya se ha hablado bilateralmente con todos, en condiciones en sí, las que uno podría decir, bueno, ¿quién va a venir a invertir en petróleo en Venezuela? Los miembros de los BRICS ya lo estaban haciendo. China y ujú, Rusia ya tenían espacio aquí en Venezuela. ¿Va a venir ujú, la India a exportar petróleo? Bueno, ¿por qué tendría que venir a través de los BRICS y no directamente? O sea, ujú, ujú, incluso si la India quisiera pedir prestado a los BRICS para invertir en Venezuela, Venezuela no tendría que ser parte de los BRICS. ujú, Así que no hay una ventaja especial de ser sí, parte de eso, sino retratarse con el grupo que está en contra de los Estados Unidos. correcto, correcto. Gracias, Ronald, por el A contacto. ustedes. Excelente. Muchísimas gracias por el contacto y la explicación.
Un Claro que placer. sí. Ronald Balsa es economista, es el decano de la Facultad de Economía de la UCAP y bueno, con nosotros para conversar este tema y bueno, negocio, pues no hay que ayude, así que queda respondida la cosa. Vamos a colocar a los amigos.